Bien, mis hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio más que una prédica, que es el camino donde nosotros entendemos que está nuestra libertad. Una libertad real de todas aquellas cosas que producen en nosotros encadenamiento. Primero quisiera que conociéramos quién es el que nos va a libertar. Cuando tú piensas que alguien te va a dar libertad, pues quisieras conocerle, ¿no? Entonces hay aquí algunos puntos de vista de lo que dice la Escritura y de lo que existe hoy. Si vemos en la Escritura el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice el Señor, después de haber recriminado a su pueblo, les dice: dijo entonces Isaías, que era el profeta: y ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios? Por tanto, Él os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel. Yo te pediría que no buscaras en la palabra escucha, porque se pierde tiempo en estar buscando y luego no se capta el mensaje. Al fin, si quieres comprobar, apuntas tus textos y ya sabes que si lo que yo te digo no es cierto, vienes y me dices. Entonces, Isaías era el profeta que le estaba diciendo al pueblo: oye, ya no basta ser molesto a los hombres, o sea, con todo lo que estás haciendo daño, sino también a Dios. Y entonces en esta respuesta el Señor dice: entonces Dios dará una señal. Para esta gente tan molesta, para esta gente tan pecadora, para esta gente tan mala, en vez de que Dios les pagara con mal, les dijo: va a haber una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel. Y entonces ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 22, hablando del nacimiento de Jesucristo, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces mira, cuando tú piensas en la liberación de Jesucristo y piensas cómo hay gente que habla, y mucha gente habla de Jesucristo como el maestro, como el hombre, como el filósofo, como lo que quieras, pero no lo coinciden como Dios en carne, como Dios mismo, el Dios del pacto nuevo. Dice que llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo Jesucristo es Dios el que te va a dar la libertad. No es un profeta, no es un hombre. Dice la Escritura, es Dios. Entonces, si tú crees en una libertad, tendrás que llamar en tus oraciones a Cristo como Dios. Porque lo dice la Escritura, no porque lo decimos nosotros. Ahora, sí hay posibilidades de ver ahí en el libro de Romanos 9, capítulo 9. Romanos capítulo 9, dice la palabra de Dios. Fíjate, desde el texto, dice el apóstol Pablo: porque yo desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, en los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No es Jesucito, no es Chuchito, no es Diosito, como mucha gente le llama. Es Dios sobre todas las cosas. ¿No?
según la carne, dice, vino Cristo. ¿Qué dice el verbo en el Evangelio de Juan? El verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este verbo se convirtió en carne. Y entonces dice aquí, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Inclusive hay gente que puede llamarle hijo de Dios y no creen que es Dios. Entonces, cuando uno va a ser liberado por alguien, necesita uno saber la jerarquía, necesita uno saber los atributos de aquel que te va a liberar, el poder que tiene para darte libertad. Ok, si vemos en el Evangelio de Juan, ¿de dónde o por qué la libertad en Cristo es? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero recuerda que alguna vez dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que te hará libre es Jesús, es Dios en carne, el que te va a hacer libre. Pero aquí dice el Señor: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, le respondieron: linaje somos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo te da libertad, serás verdaderamente libre. Libre de tu mente, libre de tus palabras y libre de tus actos. Todos aquellos que hemos cometido pecado hemos sido esclavos del pecado. Y la esclavitud no se da de otra manera más que obsesión en la mente, compulsión en el hacer. Bebida, lujuria, robo, juego, apuestas. Todo lleva a la compulsión y al desastre. Todo pecado. ¿Por qué? El que hace pecado es esclavo. No puede él solo liberarse. Pero este mismo Jesucristo que les dijo: en verdad te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, también dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Cristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Primeramente, en el libro de Isaías, vamos a ver cómo es que el Señor manda desde antes, el mismo Dios, sin que haya venido, cómo llama al pueblo antes en el Antiguo Testamento al mismo acto de arrepentimiento. ¿Cómo es que les decía? Decía en el versículo 14 y 15, miren, ya las cosas que ustedes hacen como sacrificios ya las tengo, dice, mi alma las tiene, ya basta. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las fiestas aborrecidas, mi alma las tiene. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Quiere decir que la gente, en vez de cambiar por su corazón, sus actitudes y todo esto al mandamiento de Dios, lo que hacían eran sacrificios, prendían veladoras o yo no sé lo que hacíamos, ritos y todas esas cosas, pero no cambiábamos.
y pensábamos que las cosas que adorábamos era lo que nos iba a hacer purgar, pero no cambiábamos. Y esto era lo que hacía este pueblo. Luna nueva, fiestas, todo eso. Dice, cansado estoy de soportarlas, dice el Señor. Quiere decir que los ritos, las cosas, inclusive hasta las oraciones, porque dice, cuando extiendas tu mano, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque oras, pero no cambias. Haces oración, pero tú no cambias. ¿De qué sirve tu oración si esperas una respuesta de cosas que te den, pero no cambias tu corazón? Entonces Dios dice, cuando tú ores, yo no oiré. Entonces ya les da la indicación y les dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, busque el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano, ampara a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y oyes, comerás del bien de la tierra, y si no quieres y fueres rebelde, serás consumido, porque la boca de Dios así lo ha dicho, por las consecuencias mismas, no porque Dios sea malo y quiera castigar a nadie, sino por nuestras propias consecuencias, por nuestras faltas de decisiones de cambiar. Entonces las consecuencias se vienen encima. Por eso hay que renunciar al pecado y por eso hay que arrepentirnos, cueste lo que cueste, y por eso hay que pedirle a Dios, libérame de esto. Pero se necesita un corazón dispuesto a llevar una relación personal con Cristo y decirle, Señor, haz de mí un siervo tuyo, un discípulo tuyo. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir permanecer en la palabra? Escudriñarla, escucharla, la fe es por el oír palabra de Dios, y después esperar que el Espíritu Santo nos ayude para hacerla. Porque si uno oye la palabra y no la hace, es como el agua estancada, se pudre. Entonces uno se va enfriando y después ya nomás puro intelecto, se la sabe uno, pero no la vive. Entonces es necesario que nosotros seamos una iglesia que crea en el Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, cuando yo me vaya, es mejor que yo me vaya, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y Él os revelará todo de mí y les recordará todo lo que yo les enseñé. Y es el Espíritu Santo al que tú tienes que clamar para que Él toque tu corazón y cambie. Cristo está a la diestra de Dios, pero el que se quedó acá es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice el libro de Hechos 2:38. Amén. Porque vas a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y recuerden, en los estudios hemos visto, Dios puede estar contigo, pero Dios quiere estar en ti. Porque dice, vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Y hemos contristado su espíritu, su casa la hemos maltratado. ¿Con qué? Con nuestros delitos y pecados, con nuestras pasiones que batallan contra el alma. Necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Este mismo Dios, este mismo sentido de arrepentimiento que dice, aprende a hacer el bien. Quiere decir que cuando dice, aparta la iniquidad de tus obras de delante de mis ojos, deja de hacer lo malo, quiere decir que ya no seas continuo en hacer el mal. Pero no tanto el mal que le hace uno a otras gentes, sino el mal que se hace uno a uno mismo. Cuando uno peca y la conciencia no lo deja a uno vivir, y se hace uno sufrir y después es una infelicidad terrible. Hay que clamar a Dios por la libertad, hay que dar frutos dignos de arrepentimiento, dejar de hacer lo malo,
pelear en la mente cuando el demonio vuelve otra vez con las sugerencias, extirparlo, dice velar y orar para no entrar en tentación. Luchar, nadie hemos luchado hasta la sangre contra el pecado. Pero si tú te niegas a pecar, si te arrepientes verdaderamente y conservas tu santidad, Dios viene en su misericordia y te levanta y te da vida y vida en abundancia. Amén. Eso es algo que no es una teoría, ¿no? Pero este mismo Dios encarnado, que dice el libro de Mateo, también dice aquí el libro de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne, dice. ¿No era la luz, Juan, que vino también? Pero dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen. Y les dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces dan el vino viejo. Cuando Jesús hizo el milagro del vino, las cosas fueron al revés. Al último dio el buen vino. Y entonces habla el Señor de la lluvia temprana y la lluvia tardía, la misericordia temprana y la misericordia tardía. Porque también hay gente que dice los últimos serán los primeros, aquellos que hemos sido rezagados de la misericordia de Dios, que hemos sido desobedientes, que cuando Dios nos llamó no atendimos, y que hemos vuelto a pecar, y que Dios de ahí nos fue y nos rescató y nos limpió y nos dijo. Esa es también la misericordia tardía. Y yo pienso que en este lugar no importe lo que hayas hecho, no importe qué hayas pecado, qué hayas cometido, pretendemos que este lugar sea un lugar santo, de arrepentido. Amén. De gente que dé fruto. Amén. No de gente de doble moral ni de gente de nada. Pero aquí, si sangra tu corazón, aquí está el médico. Amén. Aquí está aquel que dijo, a los sanos no he venido. A ellos es a los que me necesitan. Al pecador, al que estaba con él comiendo en la calle. Y eso somos tú y yo, eso éramos tú y yo. Y Él es el que ha tenido misericordia aquí por nosotros. No nos ha rechazado, no nos ha fulminado, nos ha dado de su espíritu, y lo único que pide de nosotros es el arrepentimiento genuino y la rendición total de nuestro ser, para decir, Señor, hágase tu voluntad, ya no puedo más. Quiero contigo, reúneme otra vez contigo. Entonces, para que Dios haga eso, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13 y 14, dice la palabra de Dios. En el 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Ya se te acabó el tiempo, ya no puedes estar viviendo, ya no puedes estar viviendo más el sufrimiento lejos de Dios. Nuestro tiempo se ha acercado, el tiempo se terminó, y no se quiere acercar, acércate a Dios, ama a Él, porque Dios es un Dios que tenga misericordia. Mira, si David, que mató a un hombre y fue adúltero, fue perdonado, puede ser perdonado cualquiera que se quiera arrepentir. No el que quiera permanecer en su pecado. Porque Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Él promete libertad, hay libertad,
el tiempo se ha cumplido, tu tiempo y el mío se han cumplido. Arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Qué es lo que se hace, hermano? Aquí dice Romanos 10. Dice la palabra de Dios que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Pero para poder ser perdonado necesitas reconocerte como pecador. Necesitamos reconocernos como pecadores, porque si creemos que no tenemos pecado, ¿de qué nos va a perdonar el Señor? Para recibir un perdón necesita uno saber que uno es un agresor, que uno es un violento, que uno es un traidor, que uno es un X, para poder pedir perdón. Y Dios lo que quiere es eso. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque si crees que Dios resucitó, resucitarás tú también. Porque no sabes que los que hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido bautizados en esa muerte de Él. Mueres al hombre viejo y naces a un hombre nuevo. Posiblemente Dios tenga planes mucho más fuertes para ti, mucho mejores. Porque si te ha regresado a su reino, si te ha regresado a su lugar, si nos ha regresado con Él, no va a ser para destruirnos. Seguro que no. Si Él nos ha permitido regresar y estar con Él, es para ayudarnos, para sanarnos, para aliviarnos, para perdonarnos, para tener misericordia, para hacer lo que hizo con el hijo pródigo, para vestirte de vestido nuevo, porque hay más alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y cuando va el Señor por la 99, o por la 100, y deja las 99, y va y la rescata y la trae. Y eso ha hecho con todos los que estamos aquí. Aquí no hay posibilidades de decir a mí no. Dios nos ha regresado a hacer una comunión con Él de honradez, de honestidad, de verdad. Y este mismo Dios, con esto terminamos el estudio, este mismo Dios, este mismo Señor, que es el que triunfó sobre la muerte y resucitó, dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Yo soy el que estuve muerto, estuve muerto y hoy vivo por los siglos. Y también hay un mensaje a las iglesias al último que les dice: mira, yo conozco tus obras, sé lo que haces, pero tengo algo contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. Arrepiéntete. Como quien dice, has dejado de amar a Dios, has dejado de obedecerle, porque al fin y al cabo dice el Señor en el Evangelio de Juan: el que me ama, mis mandamientos guarda. Y cuando hemos dejado de cumplir sus mandamientos, le hemos dejado de amar. Y lo que Dios quiere es reconciliarse contigo para que tú le vuelvas a amar, obedeciendo sus mandatos alegremente, para tener su presencia cerca y su Espíritu Santo esté contigo y te consuele y te sane y te prospere en todas las áreas de tu vida.
y dejes de depender del dinero, y dejes de depender del trabajo, y dejes de depender de los hombres y las mujeres y de todo lo que está aquí, porque dicen no te hagas tesoros en la tierra, más bien hazte tesoros en el cielo. Y el tesoro del cielo es el Espíritu Santo aquí, que quiere estar contigo y que te quiere liberar. Y nos quiere liberar. Y nos quiere llevar con Él. Porque dice, morada fui a preparar, para que tú estés donde yo estoy. Y te aseguro que si estás aquí no es para que Dios te destruya, nunca. Pero Él quiere gente de un verdadero arrepentimiento y gente de un corazón para Él, que quieran amar a Jesús como Dios, no como el maestro, el gran maestro. Eso no es verdad. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y si a una eminencia en la tierra, un presidente, un ministro, lo que sea, se le guarda respeto, imagínate, a Dios encarnado. Dejaremos de estar viendo aquellas palabras que hemos oído y que algún día nosotros pronunciamos también. Mi amigo Chuchito, imagínate, ¿qué es eso? Pero eso es el relajamiento, de la majestad de Dios que el mundo ha hecho, hacer chistes de Dios, de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios va a recuperar en el Espíritu Santo y en el arrepentimiento? Que nosotros tengamos esa majestad muy clara y vayamos viéndolo y vayamos adorándolo en su magnitud. Que la luz vaya brillando otra vez para saber quién es. Inclina tu rostro y vamos a orar. Cierra tus ojos, piensa en Dios. Si sabemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso. Clamamos a ti, Señor, humillados de corazón por nuestra libertad, por esa libertad que permite negarnos, Señor, al pecado, por esa libertad que nos permite negarnos a hablar mal de nuestros semejantes, por esa libertad que tenemos para no codiciar, Señor, con nuestros ojos, con esa libertad que tenemos para negarnos, Señor, en oración y en ayuno, para velar y orar y no entrar en tentaciones. Esa libertad que tenemos delante de ti de desnudar nuestro corazón para que tú con tu mano preciosa y tu sangre nos laves y nos pongas un corazón de carne y nos liberes de toda obsesión y compulsión en la tierra, de toda cosa guardada, Señor, sobre toda cosa guardada. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, por favor, en el nombre de Jesucristo, Padre eterno, el cual has venido en carne, Señor, a mostrarnos el camino del amor y de la libertad. Sosténnos con tu mano, Señor, en nuestras dificultades, en nuestra desesperanza. Ayúdanos a entender que tú eres la roca fuerte y que las cosas que nos promueve el mundo no son de ninguna manera lo que a nosotros nos define, ni el poder, ni el sexo, ni el dinero, ni las alabanzas a los hombres, sino que lo único que nos identifica es esa necesidad que tenemos de que tú mores en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. No tenemos, Señor, ni queremos más que tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, Padre, te doy gracias. Amén. Amén. Amén.